ahí en el calendario y estamos esperando que llegue. Así que para mí es un honor estar nuevamente en este escenario. Quiero agradecer a la Blue Space por la invitación, por la oportunidad, por la confianza. Quiero agradecer a mi familia. Quiero agradecer a mi equipo de Next Vision también por todo el apoyo que me han estado dando durante estos días. Mi nombre es José Alejandro Fleming, soy consultor de ciberseguridad. Durante los últimos años he ido ocupando roles en algunos servicios clave para lo que es el negocio, ¿sí? Desde concientización de usuarios, cambio de comportamiento, hasta la gestión de riesgos de terceros. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que no siempre aparece en los diarios, que no siempre aparece en los titulares con letras llamativas, pero sí viene estando detrás de los ataques más costosos y más escandalosos de los últimos años, que es justamente el riesgo de terceros. Y me gustaría que nos quedemos con una frase, en realidad más que una frase, una idea desde el inicio, y es que muchas veces el enemigo no duerme afuera, ¿sí? Hemos pasado años construyendo barreras más altas, construyendo puertas digitales más seguras, pero ¿qué pasa cuando el enemigo ya tiene una invitación, ya tiene un pase Legacy, un pase Champion a tu red, ¿sí? El enemigo ya está durmiendo dentro de tu supply chain y justamente es el tema que quiero que hoy podamos desarmar, entender por qué es la nueva frontera de la ciberseguridad, que podamos ver algunos casos que han ocurrido durante este último tiempo, que podamos ver algunos errores casi conceptuales que cometemos al hacer este tipo de gestiones y lo más importante, y es mi deseo, que todos nos podamos ir con un plan de acción para poner en práctica a partir de hoy, ¿sí? Cuando pensamos en seguridad, algo que comúnmente pasa, y yo me pasaba esto, ¿no? Cuando empecé mi carrera en ciber y escuchaba ciberseguridad, seguridad, siempre me iba a lo que era tecnología. Pensaba en un firewall de nueva generación. Hoy en día podemos pensar en un EDR con IA, podemos pensar en un 100 que está ahí correlacionando millones de logs por segundos. Podemos pensar en detección de intrusos, threat hunting, y nada de esto está mal, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta cómo es la organización moderna. La organización moderna es abierta, la organización moderna es permeable y la organización moderna está altamente conectada. Hoy en día las organizaciones tienen y dependen de una red de proveedores que muchas veces es invisible. Si nos detenemos un segundo a pensar, nuestros datos, ¿dónde están almacenados? Google Cloud, AWS, Microsoft, ¿sí? Un software factory nos provee una aplicación móvil crítica. Los pagos de nuestros clientes los procesamos a través de una fintech. Una agencia de marketing lleva a cabo nuestras campañas de marketing, valga la redundancia, y no solo hace esta gestión, sino que tiene acceso a nuestra base de datos de clientes o acceso a una copia de nuestra base de datos de clientes. Y cómo olvidarnos de los proveedores de servicios generales que incluso tienen acceso físico a nuestras instalaciones, ¿sí? Entonces, esta red de proveedores lo que hacen es formar un ecosistema. Y el tema acá es que todo ese ecosistema tiene diferentes puertas y esa puerta no siempre la estamos vigilando nosotros, sino que la vigila alguien más. Una analogía que me gusta usar y creo que describe bien esto es un edificio con departamentos. Tú puedes tener la puerta blindada más segura del mercado, puedes comprarte una de esas cerraduras inteligentes que le pones tu huella, le pones tu ojo, puedes tener 15, 20 pestillos, cerraduras, pero si el administrador de ese edificio le da una llave maestra a un repartidor de comida, a un plomero con 0 controles, a un proveedor de servicios generales
con poca seguridad o poca confianza, ¿de qué sirve esa inversión que hiciste en poner la mejor puerta del mercado, en poner esa cerradura inteligente, ¿no? El enemigo ya no va a necesitar tirarte esa puerta abajo, sino que va a decir, bueno, paso por esta puerta de servicio que alguien más me dio acceso, ¿sí? Y es importante tener en cuenta acá dos tipos de conceptos. Uno es el riesgo directo, que el riesgo directo nace y vive en tu propia organización. Puede ser un servidor sin parchar, puede ser una contraseña poco robusta, verano 2025, puede ser un empleado que cayó en un phishing, es tu responsabilidad, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es el riesgo extendido, que el riesgo extendido es el que proviene o el que vamos heredando de los proveedores. Y acá es donde el tema se empieza a complejar cada vez más, porque si nos detenemos a pensar, esos terceros a su vez tienen sus propios proveedores, que son los que llamamos cuartos o quintos, ¿sí? No sé si conocen las muñecas rusas. ¿Vieron esas muñecas grandes que cuando la vas desarmando tiene una capa más chiquita dentro? Creo que se llaman mamushkas. Siempre me olvido el nombre. Ahí están asintiendo, así que lo dije bien. Esto es como una muñeca rusa de riesgo, ¿sí? Tenemos una capa, está el proveedor de TI. Abrimos otra y está el proveedor de hosting. Abrimos otra, está el proveedor de software de monitoreo, ¿sí? Entonces, esto es lo que hoy en día conocemos y llamamos guerra de superficie, ¿sí? Porque ya no estamos defendiendo un perímetro definido, un perímetro acotado, sino que estamos defendiendo una red amplia, una superficie de ataque enorme, donde cada eslabón, por más pequeño que parezca, importa. Ahí, a ver. Ahí está, ¿sí? Esto no es algo solamente conceptual. Esta es la cruda realidad que venimos viviendo hace algunos años. Yo seleccioné algunos casos que me parecieron llamativos para poder compartirlos con ustedes. Año 2020, SolarWinds, ¿sí? Un grupo de atacantes lograron comprometer el código fuente de un software de monitoreo llamado Orion. Ellos lo que hicieron fue inyectar código malicioso en una actualización de software legítima. Y lo que esto desencadenó es que muchas organizaciones, al hacer lo correcto, que era ir y actualizar el sistema, lo que hicieron fue generar un backdoor en sus propios sistemas. ¿Qué ocurre? Más de 18.000 empresas quedaron expuestas, incluyendo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No fueron a atacar directamente la Casa Blanca, sino que fueron y tocaron la puerta de un proveedor de confianza, ¿sí? Entraron por la puerta trasera, por así decirlo. Año siguiente, un grupo de ransomware logró explotar una vulnerabilidad de día cero de Kaseya, que es un software que usan algunos MSPs para administrar las redes de sus clientes. Y lo que lograron con esto los atacantes no fue atacar solamente a Kaseya, no se quedaron solamente con esta organización, sino que lograron atacar a cientos. Lograron desplegar ransomware a todos los clientes de esos MSPs, ¿sí? No fueron contra el banco, no fueron contra la aseguradora, sino que fueron contra el hub que los conecta a todos. Algo que se me ocurre a mí, si quieres contaminar el agua de todos los departamentos de un edificio, lo más lógico es que vayas y contamines el tanque principal, ¿no? Esto fue lo que hicieron los atacantes en este caso. Año 2023, logran explotar una nueva vulnerabilidad, en este caso en un software de transferencias de archivos llamado Movate. Este es un software que usan diferentes organizaciones para mover grandes volúmenes de datos que son sensibles. Y solamente con comprometer Movate
muchas empresas quedaron expuestas y sus datos sensibles quedaron expuestos, ¿no? Desde bancos, aseguradoras, universidades, incluso la aerolínea British Airways y el gobierno de Nueva York. Y no busco que nos quedemos con la idea de que esto es algo que solamente ocurre en Europa, que solamente ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Que ocurre en algún continente lejano a nosotros, ¿no? Acá en Latinoamérica tenemos diferentes casos de bancos, de telcos, que han sido atacados no por un ataque directo a sus sistemas, sino a través de un proveedor de TI de tamaño chico, de tamaño mediano, o incluso a través de un call center con pocos controles de seguridad. Y todo esto nos lleva a sacar una conclusión, si se quiere, ¿no? Y es que tu seguridad es tan fuerte como el proveedor más débil que tengas en tu cadena de suministros. ¡Wow! Qué complicado esto, ¿no? Gestión de riesgos. ¿Y cómo hacemos esa gestión? ¿Cómo debería ser el ciclo de vida de nuestros proveedores? La realidad es que en mi experiencia me he dado cuenta que esto no es algo que podamos gestionar con un control puntual. No es decir, hola, ¿cómo estás? Te envío este cuestionario, nos vemos dentro de un año. No, esto es un proceso vivo, un proceso continuo, un proceso que debe respirar y se debe ir adaptando a las circunstancias, ¿sí? A mí me gusta segmentarlo en tres etapas que para mí son críticas, que son el onboarding, el monitoreo continuo y el offboarding. El onboarding es ese primer filtro, ¿no? Es cuando vamos a establecer esa relación y es donde hacemos la famosa due diligence. Agarramos un cuestionario de 200 preguntas, se lo compartimos al proveedor, pedimos evidencia de certificaciones, ISO 27001, SOC 2, PCI, pedimos políticas de seguridad, pedimos planes de respuestas a incidentes y esto no está mal, está perfecto. El problema es que muchas veces nos quedamos ahí en esa superficie y no hacemos algunas preguntas que pueden ser preguntas incómodas. No decimos, ok, tienes ISO 27001, pero ¿quién es tu subprocesador crítico? ¿Quién te da servicio de hosting? ¿Quién te provee? ¿Quién es el proveedor de software a este servicio que me estás vendiendo? ¿Sí? Es muy importante poder incluir esas preguntas incómodas en nuestros cuestionarios de onboarding. Segunda etapa, monitoreo continuo. Un proveedor que es seguro en enero no necesariamente va a ser seguro en junio. No necesariamente va a ser seguro en febrero. No necesariamente va a ser seguro la semana después que ustedes vieron que era seguro, ¿sí? Acá es donde entran diferentes herramientas, particularmente uso Security Scorecard. Este tipo de herramientas lo que hacen es darnos una visión externa de la postura de ciberseguridad que tiene una organización, ¿sí? En base a vulnerabilidades que están relacionadas a las IPs públicas, en base a configuraciones inseguras de DNS, certificados caducados, entre otros parámetros, ¿sí? Pero algo muy importante a tener en cuenta es que un score de 95 sobre 100 no te está indicando que ese proveedor está blindado, ¿sí? Lo que te indica es que en base a ciertos parámetros técnicos y observables desde afuera, parece que está haciendo las cosas bien. Un valor que yo encuentro en el uso diario de estas herramientas es la posibilidad de tener trazabilidad y es la posibilidad de detectar tendencias, ¿sí? Puedes tener un proveedor que tenga un scoring de 90 puntos, en 3 días baja a 85, 2 días después bajó a 77. Y esto es una tendencia negativa, ¿no? Es una alerta, es algo que nos debe incentivar a investigar. Yo lo asocio un poco como la fiebre en nosotros los seres humanos.
nosotros tenemos fiebre y no sabemos cuál es la enfermedad, pero sí es como que, hey, tienes fiebre, párate, investiga, profundiza, ¿no? en este tema. Así debería ser el monitoreo continuo. El score orienta, es un parámetro importantísimo, pero no define. Si lo sigo asociando con ejemplos médicos, podemos relacionarlo con el índice de colesterol de una persona, por ejemplo. Es un parámetro súper importante, pero no te da el 100% de análisis. La última etapa es el offboarding. Esa etapa muchas veces olvidada, que para mí es la más peligrosa, ¿no? Cuando una relación termina, ¿qué hacemos? Dejamos credenciales de servicios, eliminamos acceso a VPNs, revocamos cuentas. La realidad es que muy a menudo nada de esto lo hacemos, ¿no? Muy a menudo dejamos redes VPNs abiertas porque tal vez nadie se acordó de revocar ese acceso. Conozco casos donde algunos proveedores tienen acceso a VPN a quien le proveían servicios meses después de que haya terminado esa relación comercial. Esto es como si tú agarras la llave de tu casa, se la das a un cerrajero y nunca más te acordaste de pedirla. Esto es una brecha que está ahí, latente, esperando que alguien la pueda descubrir, ¿sí? Y repito, esto no es algo conceptual. Lo más interesante de este tipo de ataques no es la sofisticación del ataque en sí, sino son muchas veces errores casi culturales que cometemos al hacer este tipo de gestiones. Errores que he visto en organizaciones de diferentes rubros, de diferentes tamaños, y me gustaría compartir con ustedes lo que yo llamo los pecados del TPRM, ¿sí? Los 5 pecados del TPRM. Hay muchos, pero por un tema de tiempo no podemos charlar de todos. En primer lugar, encontramos la complacencia del score, ¿sí? Volvemos a la misma idea. Un scoring de 95 sobre 100 es como un detector de humo, ya lo vamos a ver un poco más. Pero yo lo que les vengo a decir es que es importante combinar este scoring con diferentes evidencias, ¿sí? Por eso es que decimos que el score orienta, pero no define. Por otro lado, un pecado bastante recurrente es tratar la seguridad como un ítem más en un contrato, ¿sí? El departamento de compras es especialista poniendo precios, negociando plazos, negociando SLAs de cumplimiento, pero la realidad es que cuando llega un pentest, cuando llega un reporte ISO 27001, compras no siempre va a tener todo ese contexto técnico para saber cómo responder, para saber cómo actuar. Es por eso que es muy importante que la gestión de riesgos de terceros se haga de forma conjunta, ¿sí? Que sea una triada entre compras, entre un departamento de legales y un departamento de seguridad, donde cada uno de estos está aportando su foco a esta película. Algo muy habitual que pueden ver ahí es grandes, ¿no? Es importante enfocarnos en AWS, enfocarnos en Microsoft, enfocarnos en Google, pero sí es importante tener en cuenta que el riesgo no siempre viene del gigante. Muchas veces el riesgo viene de ese proveedor de tamaño medio que tienes, de esa startup que provee un módulo increíble para tu servicio o para tu aplicación, ¿sí? Porque estas empresas de tamaño medio, tamaño chico, suelen tener menos personal, suelen tener menos recursos y por ende suelen tener menos controles de seguridad. Y es ahí donde el atacante encuentra ese camino para poder llegar hasta ti, ¿sí? Los cuartas partes. Muchas veces nos quedamos con el proveedor con el que nosotros estamos firmando el contrato
y nos olvidamos de esas cuartas o quintas partes que también suponen un eslabón riesgoso para nuestra cadena de suministro. Sí, es importante tener una visión completa de todo nuestro ecosistema y no quedarnos únicamente con ese proveedor. Y un quinto error bastante común, que veo muy seguido, es tratar esto como un proyecto y no como un proceso, ¿sí? Les decía que la seguridad es algo dinámico, es algo que está en constante movimiento, es algo que día a día se va adaptando. Es por eso que no nos tenemos que quedar... A mí me gusta a esto decirle la foto versus la película, ¿no? La gestión de riesgos no tiene que ser una foto, sino que tiene que ser una película que está en constante movimiento, que está respirando y que se está adaptando, ¿sí? Y yo no me quiero quedar solamente en el diagnóstico. Quiero ir un poco y compartir algunas recomendaciones. Quiero compartir con ustedes en qué tenemos que hacer para no dormir con el enemigo, ¿no? Para no compartir la cama ahí con el enemigo enmascarado. Tengo algunas recomendaciones que van en línea con lo que ya veníamos charlando. Mapear la cadena extendida, no quedarnos solamente con el proveedor. Introduzcan preguntas en sus cuestionarios de onboarding de las que hablábamos, esas preguntas incómodas. Preguntemos quiénes son los subcontratistas críticos. No tengamos visión de túnel, sino que tengamos una visión más allá y enfoquémonos también en las cuartas partes. Si recuerdan, el ataque de SolarWinds no solamente comprometió a SolarWinds, sino que comprometió a los clientes de SolarWinds y comprometió a los clientes de los clientes, ¿sí? Otra recomendación es el scoring más evidencias. Hablamos un poco que el scoring funciona como un detector de humo. Es importante combinarlo, ¿no? con evidencias. Si detectamos una vulnerabilidad crítica, si detectamos una brecha nueva, una bajada de puntuación, poder tocar esa puerta y pedir cuál es el plan de remediación para esa vulnerabilidad crítica. Una tercera recomendación, que es algo que comúnmente pasa, ¿no? Es que clasifiquemos por riesgo y no por tamaño, que podamos tener un sistema de tiering, ¿sí? Que se base en a qué datos y a qué sistemas tiene acceso este proveedor. Un proveedor chico que tiene acceso a tus datos, a tu infraestructura, supone un riesgo más grande que el proveedor gigante que por ahí solamente te provee material descartable para tu oficina. Otra recomendación que les puedo dar es no esperar que la crisis llegue, ¿no? Que puedan simular esos escenarios, que puedan hacer ejercicios de tabletop, que puedan suponer situaciones. Mi proveedor de CRM anunció una filtración importante. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién comunica a quién? ¿Cuál es el procedimiento, no? Qué importante es contar con procedimientos. Que puedan practicar ese tipo de respuestas para cuando llegue la crisis ustedes ya tengan una forma de actuar o tengan una respuesta. Y una última recomendación que les puedo dar es que integren los programas de gestión de riesgos al negocio, ¿sí? Esto no es algo que pueda hacer solamente el equipo de seguridad, no es algo que pueda hacer el CISO solo. Yo les recomiendo que que cuenten con matrices de riesgos de terceros, con un dashboard de riesgos de terceros, que lo puedan presentar a un comité, que puedan mostrar cómo un proveedor inseguro supone un riesgo enorme para tu operación, para tus ventas, para tu reputación, ¿sí? Ya para ir cerrando, me gustaría volver a la idea del principio. Ahí sí pasa, ahí pasó. Me gustaría volver a esta idea del principio, ¿no? Hemos pasado muchísimos años, millones de años, gastando millones de dólares, construyendo muros más altos, construyendo puertas digitales más seguras, pero la realidad es que el campo de batalla
ha ido cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Hoy el enemigo ya está durmiendo dentro de tu cadena de suministros y no necesita derribar esa puerta blindada que generaste, sino que lo que necesita es encontrar esa ventanita que tal vez tu vecino dejó abierta para poder llegar hasta ti. Y algo muy importante es que tu resiliencia en los próximos años no se va a definir en si tu proveedor va a ser atacado, porque seguramente lo más probable es que ese proveedor va a ser atacado. Lo que va a definir tu resiliencia en los próximos años es qué tan preparado estás tú para responder a cuando tu proveedor siga atacado, ¿sí? La seguridad hoy en día no es un firewall, es una red de confianza que debemos construir, que debemos adaptar todos los días, y yo deseo que ese día sea hoy. Hasta acá decirles muchas gracias por su atención, por estar acá. Si tienen preguntas, con gusto las vamos a estar respondiendo, y si no, bueno, los veré allá afuera, podemos compartir un café, si quieren vamos arriba, tomamos una cerveza, lo que quieran. Gracias por escucharme y gracias por estar. Veo un micrófono por allá. ¿Cómo estás? Todo bien, muy buena la charla. Pregunta, la herramienta que decías cuando va a buscar la información de tu proveedor, ¿no? Que vos tenés que activar algún tipo de contrato porque vos estarías escaneando a un proveedor. ¿Cómo manejan eso? Bien, es importante acá tener en cuenta que la herramienta que les recomendaba lo que hace es escaneos no intrusivos de tu IPv4. Es decir, no va a buscar directamente credenciales expuestas, por ejemplo, sino que hace escaneos externos de tu superficie de ataque, ¿sí? Por eso no necesitas un permiso como tal, sí necesitas obviamente un contrato, pero lo que tiene que ver más con permisos para gestión de riesgos y análisis de proveedores está un poco más relacionados a servicios de ciberinteligencia o a servicios donde haces una investigación más profunda de ese proveedor. Gracias. Buenas, consulta. ¿Es una metodología útil en el riesgo de terceras y cuartas partes solicitarle a nuestros proveedores como parte de la documentación resultado de sus análisis de riesgo, cuáles son las metodologías o, por ejemplo, qué fue lo que se consideró como activos, como proveedores claves? ¿Es útil esa metodología o qué metodología plantearías para manejar el riesgo de cuartas partes? Bien, muy buena tu pregunta, ¿no? Yo creo que toda esta información es interesante poder contarla, ¿no? Si bien nosotros con algunas herramientas podemos hacer un escaneo un poco automático a partir de tu dominio principal, nosotros en nuestra organización empezamos a manejar también lo que es construcción de Scoring 360, donde combinamos este tipo de escaneos externos de los cuales hablaba, combinamos escaneos que tienen que ver también con ciberinteligencia, ¿sí? Por ejemplo, la detección de una credencial expuesta de un empleado, de una credencial expuesta de un C-Level, por ejemplo, y también sumamos a esto toda evidencia que podamos obtener a través de cuestionarios de seguridad. Yo creo que esta metodología donde podamos combinar diferentes parámetros, cuestionarios, scoring, más un poco de ciberinteligencia, es lo que te da un panorama completo para tener justamente ese enfoque 360, esa protección global de tus terceras, cuartas partes. Ahí, bueno, te ganaron. ¿Cómo vas? Donde trabajamos tenemos un parecido con lo que explicas, pero el punto es en qué punto no quedarnos con solo el compliance, ¿no? Porque está bueno hacer una lista de requerimientos, te mandas reportes, revisas, haces. El score que pintas está bueno, no contamos con eso ahora, pero es como salir de la parte del compliance
y meterte de foco en si avanza o no avanza, porque la operación atrás te está diciendo quiero este aplicativo, y tú como dices, ok, recomiendo ir, pero me cubro legalmente, o recomiendo ir, pero puede haber un riesgo, y fírmeme un documento de riesgo. O cómo salir de ese compliance y ir un poco más a darle más la importancia al puntaje que tú dices, al score. Bien. Yo creo que un valor y cómo salir de ese compliance y darle más importancia es, si yo tengo una organización y quiero contar con tus servicios, yo quiero cuidar mi cadena de suministros, voy a ver qué tan seguro eres tú, ¿no? O qué nivel de riesgo puedes representar para mí hacer una relación comercial contigo. Entonces, yo creo que este es un parámetro muy importante para salir de lo que es compliance y preocuparnos más por este tipo de riesgos, porque es un riesgo que en definitiva puede afectar a tu operación, puede afectar incluso a tu reputación, ¿no? Entonces, es muy importante también contar con esto. Ahora sí. Una consulta. En un entorno donde tenés mucha cantidad de proveedores por diferentes motivos y ya los tenés clasificados en proveedores críticos, medianos y bajos, o una clasificación de 5. Por la cantidad de proveedores que tendrías que distribuirlo durante el año en las diferentes auditorías a estos terceros, ¿cuál podría ser una distribución que no dejes pasar mucho tiempo sin revisar los proveedores, pero sin ahorcarte con auditorías constantes sobre proveedores críticos? Bien, muy buena pregunta, ¿sí? Tengo un caso de uso de un proveedor industrial, ¿sí? Que tiene más o menos 120 proveedores críticos. Ya por ahí te das una idea de que es un montonazo, ¿sí? Hemos encontrado una metodología de trabajo donde lo hacemos en diferentes meses. Hacemos un envío de un cuestionario, analizamos todas esas respuestas, después pasamos a una etapa de monitoreo continuo donde lo incluimos en estas herramientas de scoring que te mencionaba. Hacemos también análisis de amenazas, lo que es ciberinteligencia, y eso nos permite tener, no en un solo mes, sino en diferentes momentos del tiempo. Sigue siendo un monitoreo continuo porque lo vamos haciendo de forma continua, ese enfoque general, ¿sí? Empezamos por 120, duro, pero bueno, ahí lo estamos llevando adelante. Es un caso de uso que creo que puede servir para tu consulta.